Saludos, buenas. Soy Wilson de Olio, estudiante de Ingeniería Electrónica de la Universidad Tecnológica de Santiago, UTESA. En este caso les voy a hablar relacionado al generador de reloj 8284A y sobre los ciclos de escritura y lectura del microprocesador 8086. Primero vamos a hablar del generador de reloj 8284A. Este es un dispositivo que surgió como complemento para el microprocesador 8086 y cumple con el fin de generar la función del clock que utiliza el microprocesador. En primera instancia vamos a hablar sobre el pinout del generador. Vemos que viene para dos encapsulados, tanto para el DIC como para el PLCC. Estos se utilizarán dependiendo de la necesidad. Tenemos este dispositivo que tiene 18 pines. Tenemos los pines convencionales, que es el de tierra o negativo, y el VCC. La alimentación de este dispositivo es de 4.7 voltios a 5.5 voltios. Esto es debido a que posee la tecnología de TTL. Luego tenemos el pin de C-Sync, que básicamente es un pin que se utiliza en caso de que necesitamos proporcionar una sincronización con otros microprocesadores. Eso es en caso de que en nuestro circuito exista más de un microprocesador. También tenemos el pin PCLK, que este pin proporciona una señal de reloj que es equivalente a la sexta parte de la señal generada. Esto con el fin de sincronizar los periféricos de salida y entrada. Tenemos estos pines AEN1, AEN2, RDY1 y RDY2. Estos pines sirven para establecer el estado de ready para el microprocesador, que se determina a través de la salida de ready de este dispositivo. Tenemos el pin CLK, que es prácticamente el pin donde sale la señal de reloj hacia el micro. Tenemos los pines X1 y Z2, que son los pines en donde se conecta el origen de la frecuencia. Normalmente se utilizan los cristales de cuarzo porque son materiales que son muy precisos en cuanto a la generación de frecuencia. Tenemos los pines X1 y Z2, que son los pines en donde se conecta el origen de la frecuencia. Normalmente se utilizan los cristales de cuarzo porque son materiales que son muy precisos en cuanto a la generación de frecuencia. Tenemos el pin ASYNC. Este pin también se conecta de forma interna en la lógica combinacional para la conexión del estado de ready. También tenemos el pin EFI, que este pin básicamente consiste en otro origen de frecuencia, al igual que X1 y X2, pero sin embargo este pin hay que activarlo por medio de este otro pin, el FC. Este pin determina el origen de la frecuencia, ya sea de EFI o de X1 y X2. Tenemos el pin OSC, que este pin sirve para sincronizar con otros generadores 8284A en caso de que se utilicen más de uno en nuestro circuito. Este pin es prácticamente una salida negada de la generación de reloj. Tenemos el pin RES negado, que establece el estado de reset en estado de encendido para el micro. También tenemos el pin de reset, que es el que establece de forma directa el estado de reset para el micro. Ahora vamos a hablar sobre el circuito interno. Tenemos, como podemos ver aquí, circuitos o dispositivos comunes. Tenemos aquí lo que sería un Smith Trigger. También tenemos flip-flop tipo D. Tenemos divisores de frecuencia que normalmente se hacen también con flip-flop. Tenemos el oscilador de cristal. También tenemos compuertas lógicas básicas como serían AND, OR y NOT. Ahora vamos a hablar sobre etapas específicas de este circuito para el funcionamiento del generador de frecuencia. En la primera instancia vamos a hablar de la operación del clock y de reset. Primero vamos a hablar de reset. Tenemos aquí el pin de res, que como ya vimos anteriormente es el que determina el estado de reset en encendido del micro.
vemos que se conecta directamente con el Smith Trigger y luego se conecta a este flip-flop tipo D. El flip-flop, cuando se sincronice con la señal de reloj, va a establecer el estado de reset para el micro. Ahora vamos a hablar del generador de frecuencia. Tenemos aquí los pines X1 y X2, que son los pines en donde se conecta el cristal de cuarzo, y vemos que va directamente a la señal negada de OSC, que como dijimos anteriormente se utiliza para sincronizarse con otros generadores. Ahora también tenemos el pin FC, que en el caso de que este pin también tenemos este pin FC, que es el que establece de dónde tomará el... ¿Qué vaina? También tenemos, en este caso, el pin FC. Este pin establece de dónde, ¿qué vaina? También tenemos el pin FC, que como dijimos anteriormente es el que establece de dónde el micro, ¿qué vaina? También tenemos el pin FC, que básicamente, como dijimos anteriormente, este pin es quien establece de dónde va a surgir la frecuencia que va a utilizar el dispositivo. Como vemos aquí en esta lógica booleana, cuando el pin esté en estado de alto, se va a elegir la frecuencia que viene del EFI, debido a que esta no impide que la AND se active. Pero en el caso de que este pin sea 0, la entrada esté en estado baja, se va a tomar la frecuencia del cristal de cuarzo, no tomando en cuenta el EFI. Ahora vamos a hablar sobre la operación en el estado de ready. Básicamente esta operación es bastante sencilla debido a que tenemos una simple lógica combinacional. Tenemos las entradas RDY1, RDY2, AN1 y AN2. En el caso de que las entradas AN1 o AN2 estén en estado de AE1, las entradas RDY1 y RDY2 nunca se van a tomar en cuenta, por lo cual en la salida de esta OR tendremos un cero lógico, y según esta lógica en la salida será un 0, es decir que en el estado de ready será 0. Pero en el caso de que uno de estos pines sean habilitados, es decir que AN1 o AN2 esté en estado 0 y el estado de ready por ejemplo también aquí está en 1, en la salida tendremos un 1 lógico.